passei a dinâmica. Qual é a dinâmica, gente? Bien. Lean, empezás vos. Alba, acho que você pode ir traduzindo o que você achar que é mais difícil de acompanhar, né? Quando você notar uma palavra que não seja tão comum para nós aqui, como nós temos feito. Quando vocês levantarem a mão, porque ninguém tem pedido para traduzir nada, então a gente está supondo que tá indo bem, Isso. né? Uhum. Mas se vocês puderem dar algum retorno, tá? Ó, não entendi isso, não entendi aquilo, repete, seria legal para a gente, né, Alba? Porque a gente fica elegendo assim, o que a gente acha que precisa. Não dá para adivinhar, gente. Exatamente, é difícil. Levantou a mãozinha e eu já fico atento. Isso, se levantar a mãozinha aí a gente já sabe, né? Tá ótimo. Bem, então, boa noite a todos. Hoje vamos à nossa terceira aula do curso de Conceitos Fundamentais, Ciência, Topologia e Técnica, com Franco Ciganda, Leandro e Federico, que são de Apolo Posadas. Então, com a palavra, Leandro, né? Hola, buenas noches. La idea es comenzar hoy haciendo una especie de repaso de lo que vinimos charlando por ahí en los primeros encuentros, que fueron sobre el concepto de transferencia y el concepto de repetición. El primer tema que tomamos, que fue el inconsciente, lo abordamos a partir justamente de esta, oponiendo lo ético a lo óntico, para destacar justamente que no había una especie de objetividad del inconsciente, como creía Freud, una especie de objeto con características y propiedades, sino que implicaba de la posición del analista, producir el inconsciente y una serie de elementos nuevos a partir de abrir una oquedad, un oco, creo que se decía así. Iancia. Una iancia, claro. La idea era que justamente en el trabajo analítico uno interroga, abre preguntas para que advengan ahí elementos que no estaban de antemano, como si lo estaban en la idea freudiana. En un segundo paso, lo que trabajamos fue que en esta producción de elementos nuevos, ¿sí? En esta relación, podemos decir, dialéctica o en el intervalo entre la posición del analista y la posición del analizante, luego de cierto tiempo empiezan a aparecer, y ahí viene el segundo concepto, retornos, ¿sí? Que Lacan llama automatón, retornos de ciertos temas o de ciertos elementos que van circunscribiendo un agujero. Esa era furo. Furo. Un furo. Agujero furo. Y de esta manera se trabajaba la idea de tiqué, que la tiqué es estos retornos nunca terminan por alcanzar, sino que más bien contornean este agujero. Os retornos não chegam a atingir, mas eles fazem um contorno do furo. Esta es la idea de cómo se organiza la estructura para Lacan. O sea, hay un elemento que organiza en su ausencia. Ese agujero marca ahí una ausencia que organiza un tipo de estructura diferente a lo que sería, por ejemplo, una esfera. La diferencia entre una esfera y un toro es justamente el agujero.
Então, a diferença entre a esfera e o toro é justamente o furo. Bueno, hoy vamos a trabajar el concepto de transferencia, ¿sí? Las primeras partes, porque el seminario trata la transferencia en las clases 10, 11 y 12. ¿Por qué? Porque fíjense que se da este proceso. Primero una persona llega a análisis, es interrogada, se abre una dimensión diferente, donde empiezan a aparecer elementos nuevos. Estos elementos nuevos luego de cierto tiempo pueden ser organizados o empieza a verse ciertos retornos y cierto contorno, cierto agujero, cierto furo. Pero hay un momento en el cual el trabajo se detiene. Hay un momento en el cual el trabajo con el analizante se encuentra obstaculizado. Então, tem momento em que o trabalho se para, né? Se detém e aparece como um obstáculo. Ahí es cuando empezamos a pensar la transferencia. Pero Lacan dice que en el seminario Lacan va a decir que este concepto de transferencia rige el modo en que se trata a los pacientes y a la inversa, el modo en que se trata a los pacientes rige al concepto. O sea que hay una relación también, un interjuego entre cómo se piensa la transferencia, ¿sí? Y hay un interjuego inverso y cómo se trata a los pacientes y a la inversa. En ese modo de tratarlos está implícita cierta idea de la transferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos encontramos con cierto obstáculo, ¿sí? El modo en que pensemos por qué se da el obstáculo va a ser el modo también en el cual nosotros intentemos sobrepasarlo. Hay que pensar cómo se obstaculiza o por qué se obstaculiza, qué concepto ponemos ahí, para pensar cómo se sobrelleva, cómo se sale del embrollo. Então, é importante pensar como o que acontece nesse obstáculo como obstáculo, né? Para poder pensar justamente a ideia desse emaranhado, né? É como se fosse um emaranhado. Esse embrollo es o emaranhado. Bueno, entonces vamos a seguir los caminos que nos propone Lacan respecto de cómo se ha conceptualizado la transferencia. La primera emergencia de la transferencia en los textos de Freud corresponde a lo que habíamos dicho la vez pasada, a la confusión o ayudan a la confusión con la repetición, ¿sí? En Freud y en los que vinieron después se confundió transferencia con repetición. Para ejemplificarlo, vamos a tomar una cita de Wilhelm Reich, donde se explicita esta confusión. No sé, ahora sí se puede poner el PowerPoint, la primera cita. La siguiente. La que empieza la defensa del yo. Así empieza la cita. Isso. ¿Y se puede leer? A defensa do eu, do ego, torna difícil ou impossível para o paciente seguir a regra fundamental. Essa força se faz sentir como uma resistência contra a dissolução da repressão, do recalque. Isso resulta em transferência, ou seja, o estabelecimento com o analista de relações de amor, ódio e angústia.
atitudes que nada mais são do que repetições de atitudes acima, principalmente crianças. Entonces, en la cita se ve que Reich plantea que la resistencia se hace sentir justamente a partir de repeticiones de actitudes que el paciente tiene con el analista. Onde diz atitudes acima, na verdade deveria se dizer atitudes anteriores. Isso, e principalmente infantis. Uhum. Não crianças. Isso. Entonces hay una tendencia que marca Lacan de confundir la transferencia con la repetición inconsciente de ciertas actitudes infantiles con el analista. Se confunde la transferencia con la repetición de actitudes o de comportamientos infantiles con el analista. Esa es una primera cuestión. Ahí está la confusión entre transferencia y repetición. Se confunden dos elementos. El segundo modo de teorizar la transferencia tiene que ver con una cuestión más afectiva. Y se habla de la transferencia, Freud habla de la transferencia en términos de un afecto o un sentimiento caracterizado vagamente, dice Lacan, por lo positivo o lo negativo. Entonces, la transferencia, primero, queda asociada a la repetición. Otro modo de teorizarla es como si fuera un afecto positivo o negativo. Y lo que va a destacar Lacan es que, si bien esto llevó a preguntar, esta cuestión de teorizar la transferencia como un afecto, llevó a preguntar a si el amor de transferencia era un amor verdadero o no era un amor verdadero, y lleva a Freud a concluir que en realidad no hay ningún amor verdadero, o que todo amor es amor de transferencia, y va a la inversa, todo amor de transferencia es amor a secas, porque está motivado en ciertos clichés. Los que continuaron, los post-freudianos, empezaron a caracterizar al amor de transferencia como si se tratara de una distorsión de la realidad. Entonces se empezó a pensar que había un amor auténtico y un amor distorsionado. La transferencia era el amor distorsionado. Então, a transferência, nesse segundo caso, seria o amor distorcido. Ahora sí, en el PowerPoint, la cita que sigue. Ok. Yo pongo la cita, Lacan habla de este ejemplo, yo pongo la cita textual de Spitz. Lacan lo comenta. Esa es la cita textual. Posso fazer uma pergunta? Da onde que era a primeira citação? Eu perdi a referência aqui. ¿Del texto de Reich? Não, a primeira, Leandro. La primera, Leandro. Sí, la primera es de un texto de Reich. Ahora no tengo acá la bibliografía, pero después le puedo pasar. La primera fue un texto de Reich. De Wilhelm Reich. Esta es de un texto de Spitz. Las citas yo las extraje de un artículo que Lacan comenta de Sass, Thomas Sass. Então, vou tomar o caso daquela minha paciente, que depois de quase um ano de análise comigo, em conexão com um sonho, ela expressou a opinião de que eu era o dono de uma rica cabeça de cabelos castanhos e um pouco encaracolados. Confrontá-la com a triste realidade facilitou orientá-la para a percepção de que o dono desse ornamento iridescente era seu pai.
E assim, pequeno passo foi alcançado no esclarecimento de suas percepções, tanto em relação às emoções que ela sentia por mim, quanto as que ela sentia originalmente por seu pai. Hay que trabajar acá la idea de confrontarla con la triste realidad. En dos sentidos, Lacan capta el chiste acá porque Speed era pelado. Por eso él dice la confrontó con la triste realidad. Ele a confrontou com a triste realidade que o cara era careca. Então é uma piada, né? Quase que um chiste. Pero lo importante es que está este amor distorsionado hacia él, ¿sí? Que distorsiona la supuesta realidad. Entonces Lacan trabaja esto según lo cual hay la transferencia distorsiona la realidad. Es un sentimiento que distorsiona. Es un amor distorsionado. No es un amor auténtico, es un amor desviado, podríamos decir. Entonces tenemos la transferencia como, en primer lugar, como afectiva, tenemos la transferencia como repetición, tenemos la transferencia como distorsión, y ahora en un cuarto lugar, Lacan toma la idea de Ida Macalpín, según la cual, bueno, ahora en la cita que sigue, no se puede, en ese sí. Não é possível mais sustentar que as relações do analisando na análise ocorram espontaneamente. Seu comportamento é uma resposta ao ambiente infantil e rígido em que está exposto. A transferência analítica deve ser definida como adaptação gradual do analisando, por regressão ao setting analítico do tipo infantil. Entonces, lo que Ida Macalpín va a destacar y que Lacan retoma, Lacan es explícito acá, dice que la propuesta de Ida Macalpín implica que la transferencia es algo que se produce en el análisis, que no es algo que se da en cualquier lugar, que es propio del análisis, es casi como un experimento que da lugar a la transferencia. En otras situaciones no. Vieron que en Freud hay toda una pregunta respecto de si la transferencia acontece en cualquier lugar o es propia del análisis. Para Freud en realidad la transferencia es como bastante más general. Hay transferencia con el médico, con la institución, hay transferencia con las figuras de autoridad. La transferencia es pensada siempre como una relación universal. Puede estar en cualquier lugar. Entonces tenemos la transferencia como repetición. Todas estas son las señalaciones de cómo se pensó la transferencia. Transferencia como repetición, transferencia como un afecto, transferencia como distorsión de la realidad, transferencia como una producción propia del análisis, que es la idea de Ida Macalpín. Y Lacan agrega otra, donde dice que la transferencia es pensada como todo aquello que acontece en la situación del análisis. Y que por eso todo lo que el paciente hace debe estar puesto bajo sospecha. O sea, si el paciente llega tarde, si el paciente llega temprano, si el paciente se sienta de una determinada manera, si el paciente, no sé, se recuesta en el sillón o si se tira en el sillón. O sea, como todo termina siendo una especie de expresión de la transferencia, el analista tendría que estar atento a cualquier manifestación. Leandro, pues sé ¿quieres que haga un recuento de todo lo que mencionaste ahora, que sería como síntesis de los elementos? Sí, perfecto. Então, os elementos mencionados aqui, as ênfases, né?
seria repetição, a transferência como repetição, como adaptação, como afeto distorcido, como produção da própria análise e como tudo aquilo que acontece na situação de análise e que se encontra sob suspeita. Ahora, ¿qué es lo que va a agregar Lacan? ¿Qué es lo que va a decir? Que ya sea como distorsión, ya sea como repetición, ya sea como afecto o como todo lo que ocurre en el encuadre, siempre se parte de una concepción dual. Siempre se habla o siempre se trabaja el concepto de transferencia partiendo de que hay dos personas en juego, el analista y el analizante. Entonces siempre está en juego dos personas y se pone el acento en la conducta de una de ellas, que es la del analizante, en el comportamiento del analizante. Eso es lo que Lacan dice. Pese a la diversidad de conceptualizaciones en torno a la transferencia, todas parten de dos personas y se detienen en la conducta de una de ellas. Então, todos esses elementos, eles se envolvem duas pessoas. O que acontece é que essas duas pessoas, aqui onde vai estar a ênfase, vai ser no analisante. Isso é o que Lacan sublinha. Y esto llevado al extremo, dice Lacan, se puede ver en el texto de Thomas Sass, que es la cita que sigue, que dice que la transferencia opera. Então, agora nessa cita que o Lacan recorta do texto de Sass, desculpe, a transferência opera a partir de uma aliança com uma parte sadia do eu, do sujeito, e consiste em invocar seu bom senso para fazê-lo perceber o caráter ilusório de alguns dos seus comportamentos, de algumas das suas condutas, né, no âmbito da relação com o analista. Entonces, con dos personas, ¿sí? Una, se pone el acento en la conducta de una de ellas, ¿por qué? Porque esa conducta muestra o devela algún tipo de ilusión, distorsión, de afecto desviado. Entonces hay que corregir. ¿Y cómo se corrige eso? A partir de una alianza terapéutica. ¿Qué le dice el analista? Le dice, bueno, fíjate, me parece que vos en este momento, este odio que vos estás sintiendo hacia mí, fíjate que no tendría que ser conmigo, capaz que con alguien de tu pasado, quizás con tu padre. O sea, se empieza a trabajar de yo a yo, sería. Então, nesse caso, o importante é que, a partir dessa aliança, eu não sei se a aliança seria não sei o que pensa Karime e a Flávia. A aliança seria como uma relação. Nessa relação, o que interessa é essa relação de eu a eu. Eu acho que é no sentido de aliança mesmo. É pacto, Alba. no sentido Pacto, isso, de aliança de pacto, mesmo. De aliança, exato. Ótimo. Mais do que ótimo. relação. Então, seria o pacto que se coloca em jogo dos seus. Né? O analista teria que fazer uma aliança, né, um pacto com a parte sadia do eu, né? Uhum. Essa é a ideia. Sería así como apelar a lo racional. Isso. Uhum. A la racionalidad, no tanto a lo afectivo. Uhum. Bueno, Lacan va a destacar, Lacan no descarta que la transferencia da acceso al sujeto del inconsciente. Y por eso se pregunta por la presencia del analista. O sea, que es un elemento importante. Y dice que debe incluirse en el concepto de inconsciente
la presencia de la lista. Pero lo que él va a decir es que no se tratan de dos sujetos reales, de dos personas, sino que para plantear la transferencia hay que comenzar por la dimensión de la palabra y de la verdad. Hay que comenzar planteando esa dimensión. O sea, no son dos, son tres, porque empieza la dimensión de la palabra y el lenguaje, una tercera dimensión. Y ahí la cita que sigue. Esta es de Lacan. Nessa relação do um com o outro, se instaura uma busca da verdade em que se supõe que um dos dois sabe, ou pelo menos que sabe mais que o outro. ¿Se entiende? Lo que Lacan va a empezar a trabajar es que, más allá de que sean dos y cómo se comporte uno de ellos, lo importante es que se instituye la búsqueda de la verdad en esta relación y que se supone que uno de los dos, al menos, sabe algo más que el otro. O sea, la idea de sujeto supuesto saber. Acá se va a ir construyendo esta idea. ¿Puedo interrumpir un segundito? Porque yo me acordé que en la reunión pasada hablamos justamente del asunto de la disimetría. ¿Tú crees que en este punto es que se instala esa disimetría? Sí, Lacan dice, literalmente dice que acá está en juego una disimetría. Ótimo. Pero lo que le interesa a Lacan es que cuando hablamos de esta búsqueda de la verdad que se va a instaurar acá, la verdad tiene como correlato la mentira. Es una búsqueda de la verdad, pero la verdad participa del lenguaje, participa de la palabra, del habla. Entonces dice Lacan que toda aseveración del paciente debe ser concebida al menos con dos caras. O sea, todo lo que diga puede tener un reverso. Que se unen, ¿no? Porque sigue siendo el lenguaje, pero sin embargo tiene un reverso, como la banda de Moebius. Es una misma superficie que tiene un reverso, pero si se la recorre de manera total, se dan cuenta de que es la misma cara. Tomada de manera local, de una partecita, la banda tiene dos caras, parece. Recorrida de manera total, global, tiene una sola cara. Entonces, eso pasa con la dimensión de la verdad. Cuando alguien habla, parece que dice una cosa, pero quizá recorriendo todo su modo de decirlo, aparezca otra dimensión. Y Lacan distingue ahí el enunciado y la enunciación. No sé si se quiere traducir eso, que más o menos porque era bastante... Então, vou fazendo de novo uma síntese. O que Lacan traz, né, é a introdução de um número 3, né? Porque ele vai introduzir a dimensão da fala e da linguagem. Na introdução da fala e da linguagem, aí isso pode ser pensado em função da fita de Möbius. Quando se pensa em função da fita de Möbius, aí podemos introduzir a função da verdade, pensando que tudo dizer tem, né, um avesso. Então, se coloca a fala, se faz o percurso da fita de Möbius, né? E parece que tem dois lados, só que tem um só. Então, justamente, a ideia de introduzir a verdade significa que há algo, né, que pode indicar essa distinção entre enunciado e enunciação. Porque nem tudo que se diz é o que se diz. Então, aí a verdade já traz a dimensão
da mentira. Perfecto. Ahí entonces tenemos dos personas que hablan y se instaura una tercera dimensión que es la dimensión del lenguaje. Lo que Lacan va a decir ahí es que la transferencia es el momento de cierre del inconsciente. La transferencia es cuando el diálogo y la posibilidad de la búsqueda de la verdad entre este interjuego de lo que se dice y lo que se lee se detiene. En ese momento Lacan dice que se da el cierre del inconsciente y es el momento preciso en que el analista debe intervenir. ¿Por qué? Porque dice Lacan que si el inconsciente es el discurso del otro, está fuera. Y es el analista quien puede realizar ese discurso para abrir los póstigos. O sea, si hay un momento en el cual el paciente queda detenido, que ya no puede leer más allá de lo que dice, ya no puede ir más allá de la referencia explícita de sus dichos, es momento de que el analista intervenga para abrir los póstigos, dice Lacan. Para ¿Qué son los póstigos? Aquello que estaba dicho más allá de lo que el paciente venía diciendo. Los póstigos, disculpa. Son en como portugués los candados de las puertas, o las llaves de las puertas, las trancas. Seria como se fosse a porta de entrada, portal, portãozinho, né? Em português é postigo, mas a gente não usa muito. Tipo janela, ventana, janela. Pero la idea igualmente es esto, es la transferencia para Lacan es el cierre de la búsqueda de la verdad. Es cuando el paciente, es cuando el analizante deja de leer más allá de lo que dice, de tratar de buscar otra cosa en lo que se dice, y se queda con, no sé, por ejemplo, me peleé con mi jefe en el trabajo porque me gritó. Y la situación queda reducida a eso, a una referencia, a una realidad. Y es como si la palabra funcionara para describir simplemente. Então, esse seria o momento do fechamento do inconsciente, né? Então, para Lacan, a transferência é esse momento de fechamento. Esse momento de fechamento é quando o paciente chega a um ponto em que não consegue dizer mais do que uma espécie de descrição. Por exemplo, eu briguei com meu chefe. É nesse momento, né, que há um fechamento, e é nesse momento que o analista precisa intervir. Exactamente. Pero, y ahí Lacan introduce, porque claramente como ahora el analista tiene que aportar, la transferencia es el cierre del inconsciente y el analista tiene que aportar una interpretación para que se siga, para que se pueda seguir hablando, no es seguir hablando, sino en realidad es poder leer más allá de lo que se dice. Entra en juego cuál es el deseo del analista ahí. ¿Cuál es el deseo que está en juego cuando interviene de esa manera? Entonces, Lacan pasa a preguntarse por el deseo del analista. Y dice, la pregunta del deseo de quién, y ahí la cita que sigue. ¿Cuál es este deseo? Qual é esse desejo? Você acha que com isso eu designo instância da transferência? Sim e não. Você verá que a questão é tão complicada quando eu lhe disser que o desejo em questão é o desejo do analista. Entonces, fíjense cómo se va articulando. Lacan propone que hay que pensar la dimensión del lenguaje, la palabra lenguaje, la búsqueda de la verdad
y cuándo el inconsciente se detiene, cuándo la posibilidad de leer más allá de lo que uno dice o poder ir más allá de la referencia se detiene. Cuando eso se cierra, aparece el momento del momento de la intervención del analista. Y cuando interviene el analista, además de dar voz al inconsciente, podríamos decir, también pone en juego su deseo. Todo lo que dice, todo lo que interpreta en sus intervalos, deja o de alguna manera muestra cuál es su deseo. Y Lacan, para ejemplificarlo, pone el ejemplo del embarazo de Ana O, que dicen generalmente ella hace un embarazo ficticio, ¿sí? Mostrando que los deseos que tenía con Breuer. Lacan lee al revés esto y dice que es el deseo de Breuer lo que ella manifiesta, que si ella quiere tener un hijo, si ella hace como si estuviera pariendo un hijo, es porque el que deseaba un hijo era Breuer. Entonces dice Lacan que es ahí cuando se introduce en el campo del psicoanálisis la sexualidad, por la vía del deseo de Breuer. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la relación de Ana O y Breuer. Breuer se ocupaba mucho de Ana O. Breuer estaba hasta altas horas de la noche con Ana O. Breuer tenía como una especie de preocupación excesiva por ella, que incluso en la casa se lo marcan. Incluso la mujer misma de Breuer se lo dice, pero Breuer no lo registra. Salvo cuando ella hace este embarazo ficticio y hace que pare al hijo de Breuer, como que tiene el hijo de Breuer. En ese momento es el momento en el que Breuer decide detener el análisis con ella. Hasta ese momento, todas sus manifestaciones sintomáticas no le generaron nada a Breuer. Él seguía trabajando con ella. Pero al parecer, ese dato, esa manifestación sintomática, le devuelve algo a Breuer, y Breuer deja de tratar a Ana O, se va de vacaciones con la pareja, con la mujer, y la deja embarazada. Entonces Lacan lee ahí esta idea de que era el deseo de Breuer el que estaba en juego, y lo que hace Ana O es darle el objeto de su deseo, ¿ya? Un hijo. Embaraçada é grávida, hein, gente? Pois é. Né? Embaraçada é grávida. Bueno, la idea entonces de Lacan es que la transferencia debe ser pensada a partir de la dimensión del habla y el lenguaje, a partir del momento del cierre del inconsciente y a partir del deseo del analista. Son tres cosas que van juntas. Cierre del inconsciente, dimensión del lenguaje, cierre del inconsciente, interpretación del analista, porque en ese juego en la interpretación está en juego el deseo. Todo lo que el analista interpreta deja escapar algo de qué es lo que desea, qué es lo que está en juego, qué se le pide en alguna manera al paciente. Y a veces esta manera del paciente de dar aquello que lee, por ejemplo, mi analista quiere que yo me cure, o mi analista quiere que yo sea un mejor padre, o mi analista quiere que... ¿De dónde lo deduce? Más allá de los dichos del analista. El analista no lo dice explícitamente, pero el paciente puede leer más allá. El problema es que en tanto está el análisis detenido en esto que el analista supuestamente quiere, se deja la pregunta por qué hay más allá de los dichos del paciente, qué hay más allá de los dichos de los dos en general, qué se puede leer más allá de lo que se dice en las sesiones.
Le doy la palabra a Franco. Buenas noches. Gracias, Lean. No sé si pareciera que iban a traducir, no sé si iban a traducir al final. ¿Alguien? ¿Alba? No, yo creo que después, esa última parte que mencionó Leandro, que tiene que ver con el caso de Ana O, quizás en los comentarios, en las preguntas se pueda retomar, porque es como si fuese una ilustración, ¿no? De esa última parte, entonces tal vez podamos volver un poco a eso. Me parece que es mejor que tú sigas, Franco. Mas ficou claro para vocês essa... Tá claro? Bom, então pode seguir, Franco. Bueno, si hay alguna duda, igual paramos. Yo, de igual modo, quiero resaltar, ¿no? Yo coincido en el sentido de que lo que dijo Alba recién, que es claramente un ejemplo muy representativo. Lacan usa este caso de manera para empezar a pensar esto, ¿no? Que es en el fondo lo que venimos viendo. Dos cosas. La transferencia deja, entonces, devela algo de cómo el analista trata a los pacientes, ¿no? Por un lado, que Lean lo explicitó muy bien y el caso lo empieza a querer ejemplificar, el de Ana O. Y por otro lado, de cómo el analista piensa teóricamente la transferencia, ¿no? Lo que el recorrido que hizo por Spitz, por Freud, en este último caso, por Sass, ¿no? Entonces tenemos los dos tópicos. La cuestión de la técnica, ¿no? La cuestión de la dimensión clínica y también la dimensión teórica. ¿En qué sentido lo dice Lacan? Dice, Lacan explicita en este seminario de que todo lo que los analistas teorizaron sobre la transferencia, ¿no? Deja el detalle de algo que tiene que ver con el deseo, ¿no? De cómo la interpretan, de cómo trabajan en su clínica. Y dice, hace estos chistes, Abraham ocupaba el lugar como una buena madre, Ferenczi como un padre soltero, ¿no? En el caso de Ana O y Breuer, como un padre o una pareja que esperaba un hijo, que estaba buscando un embarazo, algo de eso aparece ahí, ¿no? Entonces, delata el lugar del analista, delata la presencia del analista. Então, a transferência deixa em evidência o lugar do analista. Por um lado, porque coloca como que o analista trata o paciente, do ponto de vista da técnica, mas também como o analista pensa teoricamente a transferência. Esse seria do lado da teoria. E ele vai ilustrar isso no seminário 11, nessas aulas, vai dar como uma espécie de qualificativo para cada um desses analistas. É um pai exemplar, né? Todas essas características que seriam desses analistas, né? Tanto na técnica quanto na teoría. Entonces, hay una pregunta que gira en torno a este tema, es ¿cómo estar seguro de que no estamos en una impostura, que no estamos impostando una acción, ¿no? Como analistas, digo, ¿no? Que no estamos ahí siendo operados por la teoría que tenemos, o lo que nosotros creemos que es la transferencia, el inconsciente y la repetición. Fíjense que es como un seminario estrictamente crítico sobre la función analista. Bien. Como ter certeza, né, de que não estamos superando com uma espécie de impostura. Como ter certeza que não estamos sendo levados pela nossa concepção teórica na nossa prática clínica. Esse seminário é um seminário que faz uma ênfase na função do analista.
Alba, eu não entendi isso. Como ter certeza de que não estamos sendo... Franco, podia repetir? De que não estamos sendo levados por la teoría. Teoricamente, pela teoria? Exacto. Pela teoria, Exacto. exatamente. Con la teoría que trabajamos, con la teoría que él viene criticando. Es decir, la que dijo Lean, la transferencia como repetición, como un afecto del paciente. Sí. ¿Se comprende? Sim. Desde ese lugar. Por essa determinada perspectiva da transferência. Exacto. Que ele está criticando. Tá. Isso. E se você me permite, Franco, sí. Eu diria o seguinte: como perceber? Porque o problema não é ser levado por uma teoria, mas não saber que você é levado por uma teoria. Esse que é a impostura. Y creo que, Alba, lo dijiste mejor que nunca, ese es el sujeto supuesto saber. Así opera. Exacto. Y que es el tema sobre el que nos vamos a meter. Deseo del analista y sujeto supuesto saber. Están, pareciera, en polos diferentes. Então, temos dois polos. Interessante isso. Um é sujeito suposto saber, e por outro lado temos desejo do analista. São dois polos diferentes. Bien. Ahí pasamos al Power. Y tengo las dos primeras citas en relación a este tema. A ver. Bueno, ahí está la primera, sí, que es respecto de lo que hablamos al comienzo. ¿Sí? Sabemos que pelas flutuações da história da análise, pela intervenção do desejo de cada analista, foi possível acrescentar algum detalhe, alguma observação complementar, alguma incidência foi refinada. Isso nos permite qualificar a presença de cada analista no plano do desejo. Bien, ahí en relación analista y la producción teórica que señalamos hoy, y en la siguiente cita, en la cuestión clínica. Sí. No entanto, não se trata apenas do que o analista pretende fazer com o paciente, mas também do que o analista pretende que o paciente faça com ele. Faça dele, na verdade, né? Faça dele, desculpe. Bien, bien, bien. Ahí estamos en la primera corrección. Bueno, este es el punto central, ¿no? Este es el punto central para empezar a trabajar la transferencia, ¿no? Sobre cómo, que tiene que ver con el tratamiento, o sea, cómo el analista trata al paciente, va a ser parte de un análisis, porque Lacan nos va a empezar a dar estas herramientas para que nosotros podamos leer en qué momento aparece una cuestión de este tipo, ¿sí? De que nuestro tratamiento está produciendo un efecto de cierre del inconsciente. Ya, este es el punto central. Entonces es un cambio radical, no tanto porque Lean lo hizo progresivo y lee bien como Lacan saca de los diferentes analistas, ¿sí? Algunos detalles muy finos, pero acá Lacan ya lo vuelca, ¿no? La cuestión tiene que ver con la presencia de la analista en el momento del cierre del inconsciente y tiene que ver con el deseo del analista. Cierre del inconsciente, fechamento do inconsciente. Bien. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, bueno, en el primer punto, acuérdense que en la primera clase abordamos la problemática de trabajar con una perspectiva óntica del inconsciente y pensar, ¿no?, a partir del desarrollo de las conceptualizaciones del complejo de Edipo como una hermenéutica, como una herramienta para interpretar, ¿no?, los fenómenos de la clínica. Aparte, ¿sí? Está en la contrapartida todo el trabajo de la primera parte de la apertura del inconsciente y ahora la transferencia como cierre del inconsciente. Sí.
La causa es la herramienta de la causa, y la discontinuidad, la interrupción, es la herramienta de apertura. Y el cierre está ligado a estos conceptos que vamos a trabajar ahora. Então, a causa e a descontinuidade seria a abertura, né? Abertura. E o fechamento seriam esses fenômenos, né, que a gente vai tratar agora. Bien. Entonces, la siguiente cita. Fíjense cómo Lacan, la usamos esta, que Lean ya lo trabajó, cómo Lacan piensa el concepto de transferencia. Esse conceito, transferência determinado pela função que tem na praxis. Esse conceito rege a forma de tratar os pacientes. Por outro lado, como eles são tratados, governa o conceito. Eso era lo que Leandro presentó no inicio. Exacto. Esta es la cita que trajo Leandro, ¿no? Entonces tiene que ver estrictamente con eso, con la manera de tratar a los pacientes. Ahora, hay en el fondo, ¿por qué es un problema nuestro, de nuestra disciplina? Porque en el fondo está toda esta perspectiva histórica respecto de la neutralidad del analista. ¿No? Este então, es el... Sí. Agora, porque dos elementos que está em jogo também é toda a perspectiva histórica que fala da neutralidade do psicanalista. Lacan es tajante en este seminario y dice, no hay tal neutralidad del analista. Eso es imposible. ¿No? Lacan, nesse seminário, diz que não há tal neutralidade do analista, que isso é impossível. Entonces, para repasar, les traigo la cita siguiente, que es la de Blecher, que ejemplifica ahí cómo fue mutando esta forma de ver al terapeuta, ¿no? ¿De ver o qué? De ver al terapeuta, de ver al analista, esta forma de concebir al analista, cómo fue mutando, cambiando. Então, como tem essas transformações da forma de ver o analista, o terapeuta, né? Aos poucos o terapeuta viu que ele não era um receptor, mas foi incluído na sessão. Ele não era mais uma tela, né? Mas um ator, um agente ativo inevitavelmente. Seja transparente para o paciente, mas como a lua de um espelho, mostra apenas o que é mostrado. ¿Ven el contraste? La otra es de Freud. Las puse así para que podamos ver el contraste, ¿no? La diferencia y la idea de neutralidad que refleja esta perspectiva de Freud. ¿Ve que hay un deseo de Freud que se lee de ser neutral? Bien. Então, a neutralidade já era aí a expressão de um desejo do analista, né? O de Freud, no caso. Bien. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, este es todo el problema al final, ¿no? El analista supuestamente debiera despojarse de cualquier índice de subjetividad, ¿no? Para llevar adelante un psicoanálisis. ¿Qué sería la subjetividad? ¿O qué forma parte de nuestra subjetividad? La ropa, el peinado, la forma del consultorio, el escritorio, el diván, ¿no? Las palabras que usa, los chistes que hace, ¿no? En relación a esto traigo una cita de Chegoyen, que es la siguiente. Fíjense cómo se pensaba que uno condicionaba el análisis. Então, vamos lá com a Chegoyen. Franco Chegoyen, ele é um autor muito importante na Argentina, né? Em os países de língua espanhola, né? O que significa que o analista deve se despojar de sua roupa? Espera um momentito, estou perdida, desculpa. O que significa que o analista deve se despir da sua subjetividade,
Alba, você prefere que eu ponha em espanhol? Você está lendo aqui da tela? Você prefere que eu coloque em espanhol? Pode ser. Prefere? Deixa eu ver. Isso, pode ser. Não, um pouquinho aqui, que fica um pouquinho confuso. O que significa que o analista se desfaz da sua subjetividade? De que forma parte de sua subjetividade? De que forma parte de sua subjetividade? O que forma parte da sua subjetividade? Estou cansada, gente. Sua roupa, seu penteado, consultório, a mesa, o divã, as suas opiniões, o tapete, as palavras, seus lápis, seus xistos. Se eu coloco no consultório um retrato de Gardel, coisa que eu sempre pensei fazer, então não posso analisar uma pessoa que goste de Mozart, já que eu estaria dando para essa pessoa uma mensagem que não é pertinente para a sua análise. Estamos entonces en un problema, ¿se entiende? ¿Se comprende el problema? ¿Cómo sacarnos nuestra subjetividad? Es imposible. Porque todo forma parte, cómo está ambientado nuestro consultorio, puede ser leído, puede ser interpretado, puede generar afectos, lo que fuere. Entonces, para salvaguardar estas cuestiones, Lacan empieza a ofrecer herramientas. Ahora bien, había una preocupación por la neutralidad, pero al mismo tiempo había interpretaciones que se aparecen, interpretaciones teóricas, freudo-lacanianas, podríamos decir nosotros, casi salvajes, por ejemplo, que aparecieron durante nuestra formación, aparecen durante el psicoanálisis hoy, que habíamos visto la vez pasada, goce mortífero, masoquismo primordial, hay cierto placer en los vínculos dolorosos, como si fuera el goce ahí. Formas de decir que aparecían interpretaciones de la clínica, que siguen apareciendo uno. Mas essas seriam interpretações da clínica meio preta-porter. Claro. Bien, entonces la cuestión es cómo vamos a concebir el inconsciente, como lo venimos trabajando ya en estas clases, y también cómo vamos a concebir el espacio analítico a partir de este recorrido que hizo Lean. ¿Sí? La transferencia va a intentar develar una cuestión que tiene que ver con el cierre del inconsciente, la presencia del analista y la puesta en juego de un deseo. ¿No? Entonces, ahí vamos a la cita siguiente. Y ahí yo retomo un poco la perspectiva de apertura que estábamos hablando hoy. ¿Sí? Desculpem que eu estou assim meio com a cabeça, já não estou dando mais. Você pode pegar, Karime e Flávio? Posso. Passamos para a citação? Eu leio? Sí. A proposta de leitura epistêmica concebe a causa como descontinuidade, a partir da intervenção do analista. É aí que se produz o que vou tomar como objeto de análise, minha intervenção em certos elementos significantes do texto do paciente, calculado em um contexto, tema, mas a resposta do paciente a isso. Esse movimento é o que constitui o objeto, assim, o paradoxo da descontinuidade. Bien. Entonces, esa dialéctica que comentó hoy Lean, ¿no? Esa relación dialéctica es lo que empieza a ser parte del análisis. ¿Sí? Essa relação dialética é o que começa a fazer parte da análise. Y que están en juego dos, ¿sí? Analista, analizante, y una terceridad, el otro. ¿Sí? Ahora, este otro, con mayúscula, es un lugar a realizarse, ¿sí? Es un discurso a realizarse. ¿Sí? El analista está implicado ahí y tiene que ver con el interjuego entre analista y analizante, lo que va a estar en juego.
Então tem a ver com um interjogo entre analista e analisante, o que vai estar em jogo aí, justamente. Desde esta perspectiva, Lacan trabaja la praxis del psicoanálisis. Yo traje una cita que está en el seminario sobre cómo Lacan concibe la praxis, que es la siguiente. Praxis, uma ação realizada pelo homem, seja ela qual for, que lhe dá a possibilidade de lidar com o real através do simbólico. Poderíamos dizer uma ação de palavra, de associação para analisar, que ocorre na conversação analítica. E que, sim. Sim. No entanto, a transferência, por vezes, também estagna o processo analítico, mas não o processo terapêutico. A transferência é também um obstáculo terapêutico. Bien, entonces vamos a concentrarnos en esta parte. Aparece también en modo de obstáculo. Ahora, ¿obstáculos para qué? Para el psicoanálisis o la perspectiva analítica del encuentro, pero no terapéutico. Continúa siendo terapéutico, ¿no? Esto es lo que está en juego y por eso la herramienta es tan importante. Hay un momento donde desaparece el análisis, que es lo que Lean lo dijo muy bien, esta perspectiva de leer algo más allá de lo que se dice, y hay un momento de cierre. Então, é um obstáculo para a análise, mas não é um obstáculo terapêutico para a terapia, ou para o fim terapêutico. Terapia se entiende, ¿no? Sí. Terapéutico lo usan sí, ustedes sí. también. Sí. Sí. Bien. Entonces, Lacan propone esta idea de que el sujeto supuesto a saber es entonces un obstáculo para el dispositivo. ¿Sí? Então, o sujeito suposto saber é um obstáculo para o dispositivo analítico. Cuando aparece, se torna un obstáculo. Él dice que aparece por momentos y hay que desarmarlo cuando aparece, ¿no? Este sujeto supuesto a saber. ¿Sí? Y a veces, dice Lacan, primero empieza diciendo, es el analista el que a veces ocupa ese lugar, de sujeto supuesto a saber. Se cree Dios, dice Lacan, ¿no? Fíjense cómo se expresa, ¿no? Bueno, es ahí que se constituye en un obstáculo, ¿sí? Cuando el sujeto supuesto saber está atribuido a la persona del analista, a figura del analista, ¿sí? El analista ocupa ese lugar, ¿no? Podríamos hacer unas preguntas de qué modo, ¿no? El analista a veces ocupa ese lugar. ¿Sí? O a veces el paciente ocupa ese lugar. Fíjense lo interesante. O a veces una idea ocupa ese lugar. Una idea significante. Si nosotros pensamos en la idea significante, a veces una idea ocupa el lugar de sujeto supuesto saber y obstaculiza el proceso analítico. Bien, ¿de qué modo una idea podría ocupar el lugar del sujeto supuesto saber? Podríamos hacer la pregunta nosotros, y en este seminario Lacan usa varias formas de ejemplificar eso. ¿Sí? Então, de que modo uma ideia pode assumir o lugar de sujeito suposto saber? E nesse seminário, Lacan dá vários exemplos disso. Por ejemplo, en la religión cristiana el lugar de Dios. ¿Sí? Dios como idea, ¿sí? A través de la cual ordena todo un sistema de pensamiento. La creencia en Dios. Ese es un fenómeno de alienación, dice Lacan. ¿Sí? Y en el ejemplo que nos da para pensar el psicoanálisis, para pensar la praxis analítica, es el ejemplo de Descartes. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto supuesto saber que Lacan diagnostica en Descartes? Lo lee a Descartes. Y es el Dios no engañoso. Deus não enganoso é o exemplo de sujeito suposto saber que Lacan lê em Descartes. Es lo que le permite a Lacan desarrollar, ¿sí?, el cogito o el método cartesiano, para ser más preciso, ¿no? É o que permite a Lacan desenvolver o cogito, o método cartesiano, para ser mais preciso. Ahí está la cita, la siguiente.
¿sí? De que modo uma ideia... deixa eu botar em português. De que modo uma ideia assume o lugar do sujeito suposto saber? Descartes supõe um sujeito que sabe como garantidor de ideias claras e distintas, e que, ao mesmo tempo, não engana. É precisamente aí que surge a questão das verdades eternas, para garantir que ele não está diante de um Deus que engana. Ele tem que passar pela mediação de um Deus. Em seu registro, mais do que um ser perfeito, ele é um ser infinito. Estará Descartes nisso, ainda apegado, como sempre antes dele, à exigência de uma garantia para qualquer investigação científica, baseada no fato de que a ciência em ato existe em algum lugar, em um ser persistente chamado Deus? Em outras palavras, como Deus deveria saber? Vou voltar para o espanhol para a gente ver. Bien. ¿Se entiende? El diagnóstico es preciso, ¿no? Hay un Dios no engañoso como idea, ¿sí? Que se presenta, y Lacan dice, esta es una idea sujeto, supuesto, saber, ¿sí? Organiza todo un sistema y es una idea que no se puede analizar, no es analizable. Então, Deus que não engana é uma ideia que organiza todo um sistema de saber. Bien, ahora, está claro entonces en este punto, ¿sí? Entonces el sujeto supuesto saber lo puede ocupar el analista, ¿sí? Que es una posición cuando el analista cree que sabe acerca del padecer del paciente, ¿sí? A través de su teoría, ¿sí? A veces es una idea del paciente. ¿Qué tipo de ideas son las del paciente? Una convicción, dice Lacan para leer a Descartes. ¿Cuántas veces el paciente aparece con ideas que son una convicción, una creencia? Então, quantas vezes um paciente pode aparecer com a ideia que é uma convicção, uma crença? Y ahí está el juego de cómo se expresan las convicciones. A veces se expresan de forma de aseveraciones. Alguien asevera algo, ¿no? Então, aí está a ideia de como se expressam as convicções. Às vezes se expressam através de uma forma de asseveração. Existe em português, gente? Yo uso, me hizo acordar... Existe, Flávia, asseveração, afirmação. É isso. Uma afirmação categórica. Categórica. Fíjense que interesante la categórica, usted trae en esta palabra, es interesante la definición de aseveración, ¿no? Es una afirmación categórica, pero que no admite que esa afirmación pueda ser una posibilidad o un deseo. Então, uma afirmação categórica justamente não admite, né, por definição, que possa ser uma possibilidade ou um desejo. ¿No? Entonces, en este punto tenemos ideas que no dejan avanzar el proceso terapéutico, y son estas ideas lo que Lacan dice hay que desarmarlas, ¿no? Hay que desarmarlas cada vez que aparecen, hay que ver cómo, ¿no? Y en este punto es donde tenemos que estar advertidos nosotros, porque el analista también puede caer en ese lugar de convicción, ¿no? Por ejemplo, si nosotros creemos que la teología de la neurosis es sexual y que el inconsciente es característica de ciertos pensamientos personales, interiores, individuales, determinados por el complejo de Edipo, eso puede funcionar como un sujeto supuesto a saber, ¿sí? O si introducimos la idea de inconsciente a realizar en el espacio analítico bajo la lógica significante, ¿no? El inconsciente como discurso del otro. Un discurso a realizar. ¿No? Essa definição por si só... Eu estou pensando junto, desculpa. Sim. Esta definição por si sola, né, de inconsciente como discurso do outro, acho que impede, ou pelo menos dificulta,
el establecimiento de una hermenéutica, como el Édipo, por ejemplo. Exacto. Y está después la otra perspectiva, la de pensar al otro como un discurso a realizar bajo la lógica significante. Claro, a realizarse. Claro. ¿Sí? Que se deriva de la conversación analítica y de esta perspectiva de la causa. ¿Sí? La causa no está antes, ahora la causa está a realizarse. ¿Sí? Es posterior. Sí. ¿Sí? En un lugar tercero. Y ahí recordamos la lógica que trabajamos en la primera secuencia cuando trabajamos el inconsciente, ¿no? Sí, sí. Entonces, a nosotros nos parece interesante traer esta perspectiva porque Lacan cambia rotundamente el eje, ¿sí? Y advierte a los psicoanalistas que hay que justamente estar atentos a que esa modalidad, la del sujeto supuesto a saber, aparece en el análisis siempre. Cada vez que se consolida hay que desarmarlo. ¿Sí? Cada vez que se instaura eso en el dispositivo, ¿sí? Hay que desarmarlo, ¿no? Y esa a veces se instaura, a veces porque el analista ocupa ese lugar también. ¿Sí? El analista impone interpretaciones, como decimos Flavia, es una hermenéutica. ¿Sí? Y eso produce también el cierre del inconsciente. O cuántas veces pensemos lo diferente, y aquí ya voy entrando para que debatamos, porque este me parece que es un tema de la praxis, y es un tema interesante para debatir, ¿no? ¿Cuántas veces aparece, y yo comento también experiencias personales respecto de análisis, cuántas veces aparece la culpa en el paciente, ¿no? Con toda la teoría y la idea de la responsabilidad subjetiva. Esa culpa, Alfredo lo lee muy bien, y es quien inauguró estas ideas, entre otros, de que esa culpa, ¿no?, es señal de una manera de tratamiento del analista. Então, essa culpa é sinal de modo de tratamento do analista. Y eso produce cierre del inconsciente. E isso produz fechamento do inconsciente. Entonces, el cierre del inconsciente y la transferencia dejan de ser. Hay que trocar, modificar la idea de el cierre del inconsciente deja de ser un afecto que tiene que ver con la repetición del paciente para con la figura del analista, y empieza a ser una señal del tratamiento de nuestra propia praxis. ¿No? Deixa eu ver se eu consigo repetir isso. Perdón si lo estoy diciendo muy difícil. No, es muy largo. Franco, ¿puede repetir? Sí, lo hago, cerramos las dos partes, digo una y después la otra. El cierre del inconsciente pensado, ¿sí?, en primera perspectiva, la que presentó Lean de manera muy crítica, el cierre del inconsciente y la transferencia deja de ser pensado como una repetición del paciente para con el analista. Sim, o fechamento do inconsciente deixa de ser pensado como uma repetição, né, do paciente em relação ao analista. Y empieza a ser pensado como... E começa a ser pensado como... Lo que aparece es el afecto del paciente, la culpa, por ejemplo, en este ejemplo que vimos recién, es una señal del tratamiento y de la praxis del analista. Sim, o que aparece como afeto é sinal do tratamento e da prática do analista. Errado. Claro, porque produce cierre, ¿no? Errado, dice Lean. Bueno, hasta ahí, para que empecemos, para mí habilitan muchos ejemplos. Bien. ¿Puedo cerrar el... Sí, hasta Power, ahí llegamos, por eso Power. habilitamos Sí.
consultas. Las preguntas. Sí, por ahí lo Sugerencias. que yo quisiera remarcar es que Lacan hace un trabajo de invertir el problema. Hasta ese momento, planteado desde Freud, o los analistas que vinieron después, plantean que la transferencia es el momento en el cual la resistencia es del lado del analizante, y para resistir transfiere sentimientos, emociones, afectos, ideas a la persona del analista. Esa es la idea de Freud. Lacan dice lo inverso. Dice, cuando hay cierre del inconsciente, y a eso le llama transferencia, es porque hay una mala maniobra del analista. Lo que se está viendo ahí es que el analista está desviando la cuestión. No es la resistencia, por eso no es la resistencia del analizante lo que está en juego. Es la resistencia, en todo caso, podríamos decir, del analista. Hay algo del analista que está produciendo obstáculos. Entonces lo que hay que rever no es qué distorsión está produciendo el analizante, sino qué distorsión en todo caso está produciendo el analista respecto de su función. Esa es la idea de Lacan. Invertir. Ya no está en juego el peso, no recae sobre el analizante, sino que ahora recae sobre el analista. Ahora, Franco, vos dijiste que hay que desarmar el sujeto supuesto saber, ¿sí? ¿No te parece que sería mejor si lo pensáramos como hay que transpor el sujeto supuesto saber para el texto clínico? No que desarmar, parece que acaba la idea. Ah, está bien. ¿Sí? No, yo desarmar es como de construirlo. En cuanto en la figura del analista, Sí. no es el analista quien sabe. No. Uh-huh. En ese sentido. Por eso me parece que es ahí un punto central, dice Lacan. El analista tiene que abrir los póstigos. O sea, ahí hay una jugada muy precisa de cómo el analista interviene. El paciente, vuelvo al ejemplo de la vez pasada, el paciente, ¿no?, dice, no es mi madre. Freud dice, sí es su madre, ¿no? Y Lacan dice que hay que tal vez intervenir de otra manera. El paciente está diciendo, no, hay una resistencia ahí. Podríamos leer nosotros, ¿no? Puedo hacer una intervención sobre eso justamente. Porque o paciente diz, não é a minha mãe. Aí Freud diz, é a sua mãe. Agora, o problema não é que Freud diga é a sua mãe. O problema é que Freud tem uma coisa que chama convicção. Uhum. Eu acho que esse é o ponto. É uma espécie de eu sei. Né? Se a gente pensar em Descartes, é o saber o que está em jogo ali. E é o que fecha, independentemente de que seja do analista ou do paciente. ¿Concordam? Sí, yo lo que diría ahí cuando Franco dijo desarmar el sujeto supuesto saber, es esta idea de que supuesto como que ya está puesto y ya está dado el saber. No hay un saber dado, ni del lado del analista, ni del lado del analizante en términos de todo mi contenido inconsciente, ni tampoco de yo sé todo lo que hay en el inconsciente. No hay un saber dado en ninguno de los dos casos. Si supuesto quiere decir un saber a producirse, ahí sí, un saber a producirse a partir del texto. Porque si no, si vos crees que hay un saber en el texto, caes en la hermenéutica, que sería el otro problema. Claro, sí. Perfecto. Hay un saber exacto. ahí que hay que destacarle. Uhum. Agora, a gente pode pensar que cada saber produz uma ignorância. O problema é que essa ignorância não se conhece enquanto tal. Ou seja, cada saber produz uma ignorância que não se conhece. Então, uma coisa é
dizer, né, que pensar que essa detenção da leitura, e aí eu queria perguntar para criatura do céu, esqueci seu nome, para Leandro, já lembrei, para Leandro, porque Leandro em algum momento disse que o paciente deixa de ler, mas depois eu percebi que a leitura é dos dois participantes, né? Digamos, a detenção da leitura, né? Ela ocorre em qualquer um dos participantes. É isso que vocês falavam? Sí, pensé que sí. Sí, ahí la idea es que yo entiendo que este es el problema, que Franco también lo intentó como bordear, y es cuando te encontrás con algo que no puede permitir otra cara. El lenguaje tomado como referencia, como descripción. Vos dijiste hoy, Lean, cuando se describe, ¿no? A veces uno describe. Cuando alguien describe, está tomando que la palabra representa la cosa. Então, quando alguém descreve, né, é descrição, está tomando que a palavra representa a coisa. Sim. Yo trabajé, por ejemplo, esto que me parece que es un problema clínico importantísimo, de cuándo alguien entra en análisis. ¿Cuándo lo pasás al diván? Es una pregunta buenísima, porque para vos pasarlo al diván no tiene que responsabilizarse subjetivamente, no tiene que asumir sus síntomas, no tiene que tener nada de eso. Tenés que haber evaluado que el analizante, o que el ahora analizante, puede leer más allá de lo que dice. En conjunto, obviamente, siempre en conjunto, ¿no? Então, sempre... o que se deve analisar aí é que o analisante pode ler mais além do que diz, né? É isso que tem que ser avaliado na passagem para o divã. Yo lo interpreto así, o sea, pues yo paso así a diván en el sentido en el cual se puede hacer un trabajo que ya no es el de charlemos, sino que el de trabajemos juntos para ver qué dijiste y por qué se dijo eso y por qué. Entonces empezar a desarmar, tomar palabras que por ahí puestas en otro contexto quiere decir otra cosa. No toda la gente hace eso de entrada. Sí. Y no toda la gente hace eso en algún momento incluso. Justo cuando la pregunta está habilitada, puede ser habilitada, ¿sí? Sí. Karim tiene una pregunta. Está mutada, Karime, está mutada. Eu demoro a tirar o mudo sempre. Se vocês puderem ir traduzindo, é menos uma pergunta, é mais um comentário. Um comentário, não na pergunta. Sobre já eu descansei um pouquinho. Dani, Alba, vai. Sobre a questão do sujeito suposto saber, né? Porque quando se diz de desmontar, né, Franco, como você falou, dá a impressão de que é como se pudesse não haver, né? E aí eu fiquei lembrando quando Lacan fala do sujeito suposto saber num texto dos Escritos, ele propõe pensá-lo como um significante, né? Sujeito suposto saber como um significante terceiro entre analista e analisante, né? Então, nesse sentido, trataria-se de manter a lógica do significante, não atribuir nenhuma significação que se cristalize, né? Então, a questão deixa de ser o saber, seja esse saber do analisante, do analista, do texto, da teoria, né? E passa a ser essa cristalização, essa atribuição, esse tratar esse saber como um signo, né? Então, se trataria de manter o sujeito suposto saber na lógica do significante, né? Ou seja, algo que pode mudar, né? Pode mudar, pode ter outros significados, enfim. Né? Então, é nesse sentido o meu comentário. Lo has entendido, ¿verdad, Franco y Leandro? Sí. Estoy en total acuerdo, ¿sí? Lo que quería agregar, y que me parece que iba en línea lo que decía Franco, es que después, lo seguí pensando, cuando lo pasás a análisis, cuando pasa a diván,
No significa que no vuelvan estos puntos de detención. Momentos en los cuales el trabajo de lectura del material en conjunto se detiene. Y entonces ahí de vuelta aparece el sujeto supuesto, saber cómo hay algo que no se puede cuestionar o hay algo que todavía no se lo puede entrar en lo que decías recién, Karime, en la lógica del significante. De que eso en realidad no tiene una consistencia por sí mismo, sino que hay algo que le está dando consistencia y hay que desarmar. Isso. Yo diría que se consiste, como si fuese un indefinido. Se consiste. Se consiste. Se consiste, me gusta. Toma consistencia, sí, se consiste. Incluso hoy trabajábamos ¿no? sobre esto, siempre se vuelve a producir. Por eso Lacan dice cada vez, sí. Cada vez que aparece, cada vez. Eso coincido totalmente con Karim. A veces aparece diferente y a veces aparece de forma de retorno. Sí. Y ahí hay un punto conectado que nos habilita a entrar, ¿no? La transferencia, dice Lacan, es el concepto que nos permite trabajar los retornos, el automatón, la repetición y el inconsciente. Desde los dos lados, cierre, causa. Sim. Posso fazer uma pergunta? Vou falar em português, enfim, meu portunhol é péssimo. Eu achei muito interessante a forma como vocês retomaram, né, a ideia da transferência para o Freud, mas eu fico pensando, por exemplo, nesse momento, né, que o Freud escreve sobre a dinâmica da transferência ali, os escritos técnicos, ele ainda tinha uma visão que a gente poderia pensar dentro dos movimentos da obra freudiana, né? Enfim, há movimentos internos, mas uma visão de que, bem, talvez a análise tivesse como função tornar consciente o que estava ali recalcado, né? Tanto que é bem interessante, porque a hora que ele fala que a transferência junto com o movimento de resistência surge num determinado momento do tratamento, para o clínico serve como um termômetro para saber às quantas anda aquela análise. Opa, está chegando, talvez esteja chegando num ponto, né, importante aqui desta neurose, desta análise, ao ponto dessa transferência ter se intensificado, enfim, né, talvez tenha algo ali a cavar um pouco mais, porque a metáfora das profundezas aqui ainda funciona, né? E aí eu estava pensando, se a gente sai dessa visão, né, de direção de tratamento, como que a gente poderia pensar esse momento, né, até eu acho que a última fala que vocês estavam trazendo aqui, o Leandro, logo depois da fala do Franco, né, que bem, a transferência sai então do lado do analisando, né, porque era a neurose que estava ali colocada, e vai ser pensado ao inverso. Então, nesse momento, né, do fechamento, que diz algo do analista. Só que isso já não diria tanto, assim, ou o que isso diria da direção do tratamento, né? Ou para onde estamos caminhando? Porque se para o Freud estava falando, opa, está chegando num ponto significativo dessa neurose, para o Lacan, né? E aí eu estava com essa questão, assim, o que isso poderia dizer do momento desta análise, né? E aí eu lembrei, enfim, por vários outros motivos, mas que a lógica, né, até topológica da leitura da neurose no Lacan já está num outro caminho, né? Quando ele vai pensar a neurose como mito individual, já tem uma outra lógica, né? Uma lógica cíclica, uma lógica, enfim, do que diz próprio da oralidade, do que é da palavra mítica, enfim, isso é das narrativas, né? Enfim, mas eu fiquei pensando, enfim, tudo isso para voltar e fazer minha questão quando se chega, né, nesse momento que surgem resistências e esse momento de intensificação da transferência, a gente poderia dizer assim, para a clínica lacaniana, isso diria algo deste momento da análise ou diria algo deste analista? Né? Ou se as coisas não se confundem, ou o que né? Enfim, só para pensar a ideia da direção. Eu queria só retomar isso, né? Tudo isso para dizer
como pensar a direção do tratamento aí? Só um comentário. Eu acho que você marcou essa ideia do ponto onde chegar, né? Que a transferência como resistência sinaliza para Freud, que está perto, né? Não há para Lacan esse ponto onde chegar, justamente. Né? E uma outra coisa que eles falaram, Leandro e Franco, que acho que também vai na direção da sua pergunta, eu até anotei isso aqui. Como a gente, como analista, concebe o obstáculo na transferência, determina a forma como responder a ele. Então, se para Freud o obstáculo, né, era a repetição, né, e a repetição tem a ver com fixação de energia, né, fixação de energia libidinal, né, que promove a repetição, a transferência, a resposta a isso é uma. A resposta a resistência na clínica lacaniana é outra. A começar porque a resistência é do analista, né? Resiste o quê? Resiste e não, a resistência aí do analista é quando ele não admite que não sabe. Exatamente, o que resiste é a convicção. Isso. Convicção tem essa característica. Isso, eu sei. Isso. Então, aí você não produz, não se presta a produzir a ignorância. Exato. Né? Que é necessária. Cerra para... o lugar da ignorância. Cerra o lugar da ignorância. Fíjense que son dos clínicas totalmente distintas porque, como dijo João Felipe, la convicción freudiana hace que si aparece la resistencia de ese lado, la transferencia como resistencia, insiste en que ese es el camino correcto. Mientras que del lado, si nosotros desde la clínica lacaniana te encontrás con eso, lo que te está diciendo es que estás errado, que estás perdido del camino. Entonces hay que replantearse. Ahí donde Freud insiste, uno se replantea, se repregunta qué camino ha tomado, cómo llegó hasta ahí. Porque el obstáculo se entiende que es producto del camino que se recorrió con ese analizante. Porque después son como dijo Franco, es una dialéctica, ¿no? Es con ese analizante cómo se llegó hasta esta instancia para rectificar. Sí, yo quiero, me parece que igual, perdón Felipe, tu pregunta es muy buena. O sea, es decir, porque me gusta el concepto de termómetro, ¿no? Que te permite leer un poco algo. Pero la pregunta es muy buena en relación a la dirección también, porque como dice Lean, uno tiene que ponerlo en la cuestión del ejemplo, o medianamente desde un caso, ¿no? Entonces ahí la cuestión empieza a volverse más puntillosa y es a veces también lo que nos cuesta a nosotros, llevarlo a cuestión de un caso, pero yo pongo un ejemplo que también los trabaja Alfredo, me parece que está bueno, o que a mí me ayuda a pensar es cómo se presentan las convicciones en la clínica, tanto desde el lado del analista como del lado del analizante. Ese es un punto. ¿Cómo se presentan las convicciones? ¿Cómo se dan las aseveraciones? Por eso hay que leer que algo se dice más allá de lo que se dice, por qué se dice así, o cómo se lo dice. ¿No? El cómo también está en juego. Y Alfredo usa este ejemplo, el paciente que dice, todos los políticos son corruptos. Que es un tema, ¿no? Eso es una convicción. ¿Conoce usted a todos? ¿Cómo hizo? Y una convicción y encima moderna, ¿no? Absolutizante, generalizante. Entonces, ese me parece que a mí me sirve como herramienta y me parece que Lacan nos lleva por este punto de cómo operar, cómo trabajar. Não, porque nessa via, só para complementar, eu estava aqui pensando o que vai parecer uma heresia, mas eu vou preparar antes de falar isso, porque este chiquito es hereje. Es hereje. Entonces prepárense que viene una bomba. Heresia. Mas porque para o Freud é isso, né, que vocês estavam trazendo. Então ali onde tem uma repetição que está ali
associado ao conceito de transferência, né, você tem um conteúdo a se buscar, né, uma representação que está ali, calcada, tal, então é essa direção. E aí um termômetro, né? Então, opa, aqui estamos num bom caminho. Mas tomando essa ideia que vocês estão trazendo, que eu acho que é muito interessante, reler nessa chave, né? Eu acho que isso a gente lê em outras chaves, mas aqui eu acho que torna a coisa mais potente. Talvez a gente pudesse pensar como termômetro por isso que vai parecer uma heresia, né? Mas uma disposição, assim, ou quanto se sustenta de um retorno, né, de uma certa convicção a um questionamento, e aí um retorno à lógica do significante, digamos assim. Então, é isso. O sujeito vai ali, traz as suas convicções, e em algum momento da análise ele começa a questionar um pouco mais as suas convicções, ou a se apegar menos a elas, né? E acho que a gente pode esperar isso no curso de uma análise, que o que era uma convicção que podia durar muito tempo num começo de uma análise, depois de anos o sujeito, diante das convicções que vão surgindo, possa ter uma disposição já, né, um saber fazer, vamos chamar assim, com essa lógica do discurso, enfim, né, com a ideia de inconsciente, né? Talvez servisse como termômetro, não sei, estou pensando junto. Só que aí parece uma heresia, porque, né, não, mas se o sujeito está apegado a essa convicção, cadê o analista para operar a sua função? Né? Mas de qualquer forma, talvez isso bem, eu acho que porque o meu risco, minha questão é se ficar tudo do lado do analista, né? Primeiro a gente teria que questionar o que é analista, né? Se é um lado, e acho que estamos de acordo que não é disso que se trata, né? Mas aí como é que pensa a direção, né? do curso, de um tratamento, enfim, o que esperar, né? Se esperamos algo também, a gente pode não esperar nada. Eu posso complementar só com uma pergunta também a mais nisso que João colocou, é que se as convicções que se apresentariam na forma de ideias ou manejos do analista que se colocassem na função de suposto saber, né, sujeito de suposto saber, me parecem ser as convicções não do analista pessoa, nem do paciente pessoa. São as convicções do texto. É o texto que produz as convicções que precisam ser desarmadas. E não simplesmente alguém que diz todos os políticos são corruptos. Isso pode não ser uma convicção que tenha nenhum problema para o texto clínico em questão, ou para o que está tentando se discutir, ou saber, ou pensar. Uma convicção só ganha valor clínico para ser desfeita, se cai na posição de sujeito suposto saber, com o texto, se ele já tem uma montagem mínima. O problema é quando a convicção se converte num signo do sujeito. Eu sou isso. Por eso digo, el tema de la convicción, buenísimo Flavia, y la pregunta de Joao también, quiero decir, por eso la convicción es cuando se produce un signo. Esas convicciones tienen que ver con la identidad. Por eso son un tema. Por más de que tenga que ver con el texto, a veces aparece lo imaginario también. Y se entromete en el dispositivo. Por eso hay cierre del discurso analítico. Lacan advierte esto. Es cierto que es de un texto, pero aparece después, a veces aparece lo imaginario. A veces no, siempre. Podríamos decir que la supervisión es un espacio privilegiado para tramitar ese tipo de convicciones. Del lado del analista, decís vos. Sí. Y es lo que queda, ¿no? ¿Sí?
es lo que queda, o sea, digamos, porque del lado de las convicciones del analizante son las que uno intenta trabajar, ¿no? Y aquí yo debo decir que con ciertos cuidados, porque si tú le quitas las convicciones a la gente, lo puedes dejar sin nada, lo dejas en bola. Então, eu estou dizendo que também isso de tirar todas as convicções é meio complicado, né? Porque a pessoa pode ficar, francamente, né? Sabe, sem norte. E né? especialmente complicado em se tratando de psicose, né? Total. Sim. Por Por ahí eso. tiene que ver más, por ahí me parece que se confunde toda la cuestión es con lo que dijo Joao, el segundo Joao, porque no tiene que ver con todas las convicciones de una persona, ni con todas las convicciones que alguien tiene en la vida, sino con aquellas que por ahí, en su relación con otros elementos, producen lo que nosotros calculamos que es el asunto o tema. Exacto. Sim, Esas exato. son las que haya que trabajar, con cuidado obviamente, pero no es una depuración, no es que alguien va a un análisis a depurarse de sus convicciones y a sacarse todo y liberarse y ser libre, sino respecto de un síntoma o respecto de un asunto o tema, tratar de trabajar porque yo, que eso igualmente quizás es una dificultad mía, yo entiendo que un trabajo analítico tiene un objetivo respecto de un tema o un asunto. No sé si vos podés llegar, bueno, vengo a analizarme y ¿cuál es tu problema? Ninguno. Quiero analizarme simplemente por analizarme. O sea, hay que hacer todo. Me parece esos casos son los más difíciles porque alguien viene, los psicólogos, los futuros analistas. Nosotros. Claro, porque es mucho más difícil porque vienen ya con una idea de qué es lo que quieren o esperan del dispositivo, qué es lo que... Una representación social. Sí. Sim. Incluso a veces utilizan palabras como si eso resolviera algo, ¿no? Llamarlo otro, o llamarlo, no sé, fálico, o yo no sé. Todas esas palabras que son vacías en última instancia porque no reflejan en realidad una demanda verdadera. Digo, la gente que viene, me resulta más práctico trabajar con gente que viene con la demanda de que sufre por algo y quiere algo, trabajar. En principio, por lo menos para empezar a trabajar, a dialogar, a que se abra a preguntarse, a un montón de cuestiones. La otra persona no es más difícil, digo, no sé si... Pero eso es... Y otra cosa que hay que trabajar también, que me pareció ese de Joao 1, que está muy bueno, son las expectativas del analista. Los analistas tienen demasiada expectativa de lo que los pacientes deben hacer. Venir y hablar. ¿Por qué alguien vendría y hablaría? Yo, por lo menos en práctica, no toda la gente viene y habla. A veces hay que generar el espacio para que hable, la confianza, preguntar con delicadeza, a respetar que no quiere hablar por el momento de ciertas cosas, todo eso. Y a veces la convicción de que, bueno, si viene acá tiene que hablar y si no habla estamos haciendo algo mal o la persona no quiere analizarse, también me parece que juegan como obstáculos. Bom, e a convicção do analista, ela é resistência, né? Ela é a resistência. Né? E acho que a resistência é um conceito-chave em relação à irrefutabilidade da psicanálise, né? A resistência, tal como Freud a colocava, porque na medida em que permite interpretar qualquer refutação, qualquer crítica como resistência à verdade revelada, né? Colocar na conta do analisante o tempo todo. Inclusive isso, no cerne da experiência analítica. Né? Eu estava me lembrando aqui do texto do Pedro Carreri, que foi publicado no livro Lacan, Revolução Negada, né? E ele localiza aí uma super contradição de Freud, uma grande contradição de Freud, que seria, de um lado, né, o psicanalista neutro, imparcial, purificado pela própria análise, né? É, ao mesmo tempo, aquele que luta, isso nos termos freudianos, né? Isso está em Freud, essa ideia de luta, o psicanalista como aquele que luta contra o seu paciente para que ele reconheça e aceite essa teoria universal, por exemplo, do complexo de Édipo como causa do seu sofrimento. Tem uma tremenda de uma contradição aí.
¿Eh? Sí, el analista termina imponiendo, ¿no? No sé si dijiste eso, pero imponiendo, Sí. lo habíamos comentado Sim. en encuentros anteriores. Sim. E, ao mesmo tempo, é o psicanalista neutro, imparcial, é aquele que impõe, né? E a Nao, que foi mencionada aqui, a gravidez da Anao. Eu fiquei na dúvida, Leandro, sobre o momento em que eu gosto muito dessa passagem do seminário 11, mas sempre fico na dúvida, né? Como é que porque aí me parece que faltam informações para a gente entender exatamente o que aconteceu com a Anao e a gravidez. Essa leitura, né? Essa leitura de que o Breuer gostaria de ter um filho porque a mulher depois ficou grávida? Seria um pouco isso? Porque tem uma parte desse recorte clínico que eu não consigo entender. Em que momento para a leitura de quem? Te recomiendo, hay un video de Apola Posadas donde trabajamos el tema. Pasan dos cosas. Una es que los psicoanalistas repetimos la versión que Freud se hizo de lo que pasó con Breuer y Anao, porque no fue eso lo que pasó. Primera cuestión, Freud saca hipótesis y después esa hipótesis se registraron y Jones las publica así, y después de eso se genera como una especie de mito respecto a eso. Después hubo historiadores que trabajaron toda la cuestión y desmienten un montón de cuestiones. Por ejemplo, entre las cosas, que Anao haya tenido esta especie de escena de parto en la cual Breuer va, se asusta y todo eso. Hay un libro de una colega de Apola, que ahora no sé el nombre, Gabriela Mascheroni. No, era de... Sí, a ver, lo estoy buscando ahora, ya les digo. Bueno, pero la escena, te cuento la escena tradicional de la cual Lacan se sirve, que históricamente es falsa. Es falsa porque después hay estudios históricos que demuestran que no sucedió así. Breuer atiende a Anao, se interesa mucho en el caso, la ve muy de seguido, la mujer le dice que él se está ocupando mucho de ella, entonces empieza a tener celos. Entonces una noche llaman a Breuer diciéndole que ella estaba teniendo un ataque histérico después de que ella se había mejorado. Le llaman a Breuer diciéndole que ella estaba teniendo un ataque histérico, y en el ataque histérico ella estaba diciendo que estaba dando a luz al hijo de Breuer. Entonces Breuer ahí dice, bueno, listo, porque era como, para la época era mucho ya, que ella decía que había quedado embarazada del doctor, de su doctor. Pero bueno, para la época era mucho, la mujer estaba celosa, entonces agarra y decide terminar el vínculo con Anao. Se va de vacaciones con la esposa y en el viaje ella queda embarazada. Él tiene un hijo y en los años 50 más o menos, para cuando Jones está publicando la biografía de Freud, el hijo de Breuer se suicida. Entonces Lacan cuenta eso ahí, que dice algo así como: por haber nacido en estas condiciones, el niño se suicida. El hijo de Breuer. Karina Glauberman. Karina Glauberman, sí. De toda la parte histórica, la verdadera, los trabajos historiográficos en torno a el caso Anao. Y cómo... De Barcelona, ¿no? Sí, de Barcelona. Sí. ¿Cómo se llama el libro? ¿El título? El caso Anao, el caso Dora, estamos hablando de Anao. El caso Anao es. Sí, de Anao. El caso de Anao. El video se llama La transferencia del caso de Anao y está en el canal de Apola Posadas. Sí. Dale. Ella tiene, por ahí le puedes escribir a Karina. Sim, vou pedir a ella. Vou ver se eu consigo o livro para fazer circular entre nós.
Bem, eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Já são adiantada a hora. Sim. Muchas gracias, Leandro y Franco. Muchas gracias. A ustedes por el encuentro. Hasta la próxima. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a Tchau. todos. Tchau, tchau.